Buenos días, soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Entonces recordamos que es importante que silencien los micrófonos de tal manera en que podamos tener una mejor audición. También les pedimos que todas sus preguntas las hagan a través del chat y poderlas hacer a nuestra ponente al final. Y también recordarles y suplicarles que nos llenen la encuesta de satisfacción que se va a poner la liga al final de esta sesión en el mismo chat. Y a nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de educación médica continua, que es la sesión académica de pediatría del Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión nos honra la presencia de la maestra Dixia Patricia Ramírez Vega. Ella es profesora y directora del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Ella es directora de la Zona Norte. Estudió la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Es maestra en Salud Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene varios diplomados en universidades de prestigio, un par de ellos en Harvard. Actualmente se encuentra cursando el diplomado de enfermedades inflamatoria intestinal en la Universidad de Monash en Melbourne, Australia. Es una de las universidades de mayor prestigio. Está rankeada en el 55 lugar mundial en los rankings de QS. Es miembro de varias organizaciones colegiadas, tanto nacionales como internacionales. Es profesora clínica de TechSalud en el Hospital San José y en el Hospital Zambrano Elion. Y también ejerce la nutrición clínica de manera privada y nos va a hablar de un tema que, si bien en la pediatría general no es de todos los días, pero sí nos topamos con este tipo de enfermedades inflamatorias intestinales que se presentan en un 25%, comienzan en la niñez, y parte de la presentación va a ser la falta de crecimiento, la desnutrición adecuada, y por eso la importancia de que la maestra Dixia Ramírez nos hable sobre este tema, sobre el apoyo nutricional que debemos tener para estos pacientes. Maestra, bienvenida y adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, doctor Oscar. La verdad es que pues con esta conferencia cerramos todas las conferencias que hemos ofrecido de nutrición, y esta oportunidad que nos dan de platicarles a pediatras sobre nutrición, pues es un espacio que nos permite como nutriólogos pues podernos también pues incluir en estos grupos multidisciplinarios, ¿no? Que ustedes se den cuenta de lo que un nutriólogo puede hacer y apoyarlos en su terapia. Y bueno, pues ahorita les voy a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, que bien comenta el doctor Valencia. Pues es una enfermedad que no siempre la detectamos en los primeros años de vida, o sea, hablando de la niñez. Esto muchas veces se menciona en algunas referencias por esa diferencia, y que pues se habla de trastornos intestinales. Entonces les voy a hablar un poco de esto y pues de lo que es nutrición, ¿verdad? En lo que un nutriólogo puede dar a terapia cuando ustedes tienen con estas condiciones. Entonces, el objetivo pues es platicarles de la dieta como un proceso que apoya a la inflamación detonante, identificar las médicas, nutrición, atención intestinal y una desnutrición y su importante inflamatoria intestinal y síndrome inflamatorio intestinal. Y pues la diferencia está en que la inflamación intestinal se considera esencialmente como una enfermedad orgánica, es un proceso inflamatorio
que puede estar relacionado a lo mejor a procesos de estrés o factores psicológicos, pero eso ya son condiciones secundarias a la enfermedad. En cambio, en el síndrome de intestino irritable, principalmente se conoce como un trastorno funcional. En ocasiones tenemos pacientes que que tienen hipersensibilidad visceral, que se llama. Entonces, ellos perciben al momento de consumir un alimento y que si ese alimento le va a producir una cantidad de gases, ese aumento de gas y de proceso de inflamación le genera dolor, molestia, pero más es un proceso de inflamación. Aquí les platico de los trastornos intestinales funcionales. Incluyen un espectro de trastornos gastrointestinales que son crónicos, son recurrentes y que se caracterizan por síntomas que incluyen pues, el dolor abdominal, la inflamación, hábitos intestinales, inflamación refiriéndome a hinchazón, distensión, hábitos intestinales alterados y afecta la calidad de vida de los enfermos de grado variable. En esta tabla que ustedes observan acá, esta tabla es de la Monash University, nos habla muy bien de cómo podemos detectar estos trastornos funcionales del intestino desde lo que es la distensión abdominal, la cuestión de la frecuencia de constipación o de diarrea, que en ocasiones, pues si se presenta con dolor, entonces ya estaríamos hablando de una situación relacionada más a un síndrome de intestino inflamado, ¿verdad? Y bueno, pues esta es una tabla que nos puede hablar de estos diferentes espectros. Ahora, en relación a enfermedad inflamatoria intestinal, pues es una inflamación descontrolada del intestino, en donde el sistema inmunitario de la mucosa se activa de manera crónica y se presentan dos más conocidos y definidos como colitis ulcerosa, que es la inflamación continua en el revestimiento de la mucosa aislada al colon, y enfermedad del Crohn, que es la inflamación irregular y transmural de la boca del ano y extraintestinal. Y aquí me gustaría comentarles que, bueno, ya sabemos que el Crohn se presenta en todo el tubo digestivo. Principalmente se ha detectado que la población es en su mayoría en la parte final del ilion y el colon ascendente. Y en lo que es colitis ulcerosa, pues nada más estamos viendo que hay una mayor afección en colon y se da en partes. La mayoría es más común en el descendente. Y aquí podemos ver la diferencia de los tejidos en el intestino, de las paredes del intestino, como en la colitis ulcerosa se puede ver afectada la mucosa, incluso se pueden localizar algunas sesiones de necrosidad, pero en colon lo que ocurre ya es más bien una condición transmural de las diferentes capas del intestino y esto puede incluso resultar en el desarrollo de fístulas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas más comunes? Aquí pueden ver en esta tabla cómo se puede presentar incluso ambientes mezclados, como en la tabla anterior que les decía que puede haber pacientes que presenten constipación, otros que tengan diarrea, e incluso hay alguna condición en la que puede presentarse mixto. Y eso es a veces difícil de interpretar, porque el paciente les va a comentar que tiene dolor, que de repente tiene cuadros de diarrea y en ocasiones tiene cuadros de constipación, hay inflamación, siente mucho gas, todo esto son síntomas que también van acompañados cuando estamos hablando de síndrome de intestino irritable, pues de dolor. En pediatras, en la población de niños, es regular que se identifique esto a partir de los 8 años. Si ustedes se fijan en esta tabla, nos dice que a partir de los 8 años es cuando empezamos a detectar este problema y a diagnosticarlo. Muchas veces podemos pensar que esto también es porque a los 8 años, pues los niños ya tienen un poco más de
percepción de su cuidado personal y de comunicarlo más fácil, ¿verdad? Entonces, pues nos pueden estar hablando de cómo están evacuando, nos pueden decir del dolor y un poco describirlo, y esto a veces es que facilita el diagnóstico. No es común en niños, esto se empieza a desarrollar a lo mejor el riesgo en niños, y cuando se detona ya en la enfermedad, pues ya es en adolescentes y en adultos jóvenes, es una de las poblaciones más grandes. Aquí, como ven, en mujeres es mayor, 1.5 veces más que en los hombres. Y en niveles socioeconómicos se menciona aquí que es más bajo y es más común que se presente en niveles bajos. Esto puede estar un poco relacionado a la salud de la microbiota y la salud del niño, ¿verdad? Y el acceso a alimentos y la frecuencia con la que a lo mejor tiene enfermedades infecciosas intestinales. Como les comentaba, pues hay varias razones por las que se pudiera desarrollar, y entre esas sí tenemos que tener en cuenta pues esto que les mencionaba. Muchas veces piensan que con estudios genéticos podrían hacer un diagnóstico de esto. En estudios genéticos se podría detectar el riesgo, pero se menciona que de todos los pacientes a los que se les ha detectado el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, pues solamente un 10 o 15% puede detonarse, y de acuerdo al medio ambiente y a la dieta, ¿verdad? Y en esto del medio ambiente, pues agrego un poco lo que les mencionaba también de el haber estado presente en alguna condición de trauma, tanto fisiológico como también de estrés, ¿verdad? Psicológico. En el lado de acá se menciona como algunas condiciones psicosociales pueden estar aportando esto sobre todo enfocándonos a esta relación que hay entre intestino, cerebro, ¿no? Que están muy, muy altamente relacionados, incluso pues todo el sistema nervioso que interviene en el sistema digestivo, ustedes lo saben, nos puede estar afectando la situación psicológica. Y la fisiológica, pues todo lo que ya les he mencionado entre motilidad, la sensación y algunas cosas en relación al sistema inmunológico y microbiota, que ahorita les mencionaré tantito sobre eso, podrán estar apoyando para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, los trastornos digestivos son una de las causas más comunes de consulta en pediatría, pero me refiero más a que, pues, constipación, por ejemplo, o que de repente esté presentando dolores abdominales que no pueda referir claramente por dónde vienen, cómo se le presentan, pero tiene dolor crónico. Entonces ahí sí tenemos que ser muy habilidosos en detectar que sea una situación funcional o esté hablando de una condición de inflamación intestinal. ¿Cómo podemos apoyarnos en eso? Entonces, hacer una historia clínica donde detectemos que hay presencia o que se ha perdido peso. Nos refleja el niño o la mamá que ha tenido pérdida de peso. Ustedes que son pediatras, pues tienen esa fortuna muchas veces de tener constantemente consultas del niño sano, y pues eso les ayuda a tener un registro de la curva de crecimiento de los niños. Entonces el detectar el que no haya tenido un buen crecimiento, pues es una de los signos que pudiera estar diciéndonos que, aparte que presenta dolor y todo, pues ya no es una situación nada más funcional, ¿verdad? Está presentándose mala absorción, y esto puede estar relacionado a enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o algunas otras condiciones. En el caso de diarrea crónica, hablando de que pues tiene una cantidad de más de 3 evacuaciones, y que ahorita ustedes conocen la escala de Bristol, donde nos está refiriendo entre más o menos 5 y 6 del número de Bristol, y que tenga más de 2 semanas, incluso el que presente diarreas nocturnas podría ser un dato importante. También nos estaría hablando de este riesgo. El antecedente familiar, o de que haya presencia de este tipo de condiciones, tanto enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad celíaca, y otras condiciones como incluso úlcera péptica.
y que nos presente diarrea con sangre, ¿verdad? Ahí algo interesante es que pues se menciona que todo ser humano tiene la condición de que después de evacuar, pues revisa sus evacuaciones. Pues es algo como natural, es de sobrevivencia, pero a veces yo me he cruzado con gente que no lo hace porque le da asco, porque no quiere, y entonces tendríamos que educar a nuestros niños a que volteen a ver cómo están sus evacuaciones, porque les ayuda a estar vigilando de su estado de salud. Y algunas condiciones de la piel que también se pueden presentar. Todos estos datos nos están hablando de que no se trata de una enfermedad inflamatoria funcional, no es solamente de dolor, constipación, estreñimiento, sino que hay que también tratarlo ya como una enfermedad inflamatoria. Hay una disminución entonces en la línea del crecimiento, y también puede tener en la exploración física ustedes detectar que hay aftas en la boca, tiene algunas condiciones perianales anormales. Esto ya yo creo que se presentaría ya cuando hay una frecuencia de las evacuaciones y un proceso de inflamación muy definido donde podríamos detectar que se presentan algunas fisuras o fístulas. Y pues hacer el estudio del guayaco, que haya salido positivo, pues es otro dato que nos podría estar hablando del riesgo. Se maneja el criterio de Roma para hacer el diagnóstico de función abdominal, y específicamente en enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí nos habla de un criterio que debe presentar más de 2 meses con dolor abdominal, asociado con uno de los siguientes puntos por más de 4 días por mes, que tenga una alteración en la defecación, que haya un cambio en la frecuencia de sus heces y un cambio en la forma o apariencia de las heces. Entonces, en niños con estreñimiento, el dolor no se resuelve con la resolución del estreñimiento. En el caso de estos pacientes, pues preguntarles, ¿verdad?, en qué momento te está doliendo, si te duele al evacuar y después de evacuar te dejó de doler o te permanece tu dolor, y ahí poder identificar si se trata de algo, pues ya de riesgo, ¿no?, de un proceso de inflamación. En relación a las complicaciones que puede presentar son desde el dolor abdominal, y esto yéndonos un poquito más a que estamos hablando de una población de niños donde el dolor abdominal puede provocar ausentismo en la escuela, una menor capacidad para hacer actividad física, y una situación, incluso se menciona que este dolor y estas condiciones a veces pues son niños como más introvertidos y que pueden ser también presa fácil para hacer bullying. Tienen a veces condiciones como incontinencia, y pues en el colegio puede ser pues muy incómoda esta situación, y también eso pues se presta a que más los molesten. Cuadros de diarrea que a veces que se levantan muy temprano por la madrugada a evacuar, o a veces se hacen en la camita, y ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. El riesgo también de deshidratarse, por lo tanto es muy importante que ustedes mencionen la necesidad de vigilar la ingesta de líquidos en estos niños. La desnutrición, ya más complicado, pues estamos hablando de obstrucción del intestino delgado, enfermedad fistulizante, fugas anastomóticas, esto ya condiciones mucho más complicadas, estoma de alto rendimiento, incluso ya pues hablando de cirugías. Una cosa súper importante es la calidad de vida de nuestro paciente. Aunque no va a afectar la esperanza de vida, no es una enfermedad mortal, la naturaleza crónica y episódica de la afección puede tener un profundo efecto en la calidad de vida y las actividades diarias. Entonces, por eso es importante su atención y su diagnóstico oportuno y su atención de un equipo multidisciplinario. Las personas con el síndrome inflamatorio intestinal pueden sentirse angustiadas, avergonzadas por sus síntomas, y estos sentimientos pueden influir en la calidad de vida diaria. Como ya les había comentado, la microbiota también tiene un rol importante. Cambios en la microbiota intestinal se han demostrado en varias enfermedades orgánicas y trastornos funcionales. Aquí juega un papel importante en la patogénesis de este tipo de enfermedad, como también en la obesidad y enfermedades metabólicas, y se requiere una mejor comprensión. Esto también
hablando de, pues todavía no hay una definición clara sobre cuál es una microbiota sana y cuál es una microbiota enferma, pero sí se ha detectado cómo se modifica con estas condiciones, sobre todo pues en estudios. No hacemos tantos estudios sobre esto en México, pero sí deberíamos de pensar en llevarlos a cabo. Y la otra es pues el uso de probióticos y prebióticos, que muchas veces se manejan tanto los dietéticos, que son a través de los alimentos, y esos son los que más recomendamos a nivel nutricional, y el uso de probióticos y prebióticos como suplementos, los cuales muchas veces pueden estar cuestionados. Más adelante les platicaré sobre alguna guía donde nos menciona pues, sobre este tema de los probióticos. El equipo multidisciplinario, bueno, la verdad es que corrigiendo un poco la palabra multidisciplinario no me agrada tanto, porque si ustedes escuchan la definición es pues que hay diferentes profesionales de la salud, incluso a veces solo son profesionales del área médica, y estos atienden al paciente en su área, ¿verdad? En cambio, una atención interdisciplinaria es que estas personas que intervienen en la atención de un paciente está centrada en el paciente y hay una comunicación entre ellos, que la atención se define entre todo el equipo para el paciente. Entonces, esa es como la manera más adecuada de atención. Y aquí marco pues que el rol importantísimo del nutriólogo, que ahorita van a ver por qué insisto en que es importante. La terapia se identifica para enfermedad inflamatoria intestinal desde la terapia médica, que van los fármacos, y entre ellos también manipulación de la microbiota, y también se conoce una técnica de neuromodulación. Esto sobre todo para reducir un poco la cuestión del sistema nervioso y de controlar un poco el dolor y las molestias, ¿verdad? La terapia psicológica, la terapia de biofeedback, el empoderamiento, y en esto pues el nutriólogo les puede ayudar también muchísimo, que es educar a su paciente, o el mismo médico también. Yo creo que cada quien en su área debe pensar en educar al paciente sobre cuál es su condición de salud, explicarle por qué le pasa lo que le está pasando. Desde fisiológicamente, los niños es importante que les platiquemos eso, que conozcan su enfermedad y que se empoderen de ella para que puedan atenderla y aceptarla. La terapia nutricional es importante también, y aquí hay diferentes técnicas y no hay una como específica para estas enfermedades, sino que también se debe definir de acuerdo al paciente. Se aplica desde dietas de eliminación, FODMAPs o la dieta libre de gluten, o incluso para casos ya también extremos, nutrición enteral exclusiva. Cada una de estas tiene una característica específica de tiempos y métodos. Entonces, aquí lo importante es pues tomar las riendas, ¿verdad? Y we don't engage, pues los naturistas y los Dr. Google y todos estos van a empoderarse, van a hacerse cargo de estas enfermedades, y pues en ocasiones nuestros pacientes pueden tener algunas condiciones de riesgo. En relación a la patogénesis, pues aquí tenemos que la respuesta inmune anormal en personas genéticamente predispuestas son después de un disparador ambiental. Y en esto, pues se menciona que el estilo de vida occidental, este tipo de dieta a la que ahorita muchos estamos expuestos, dietas de altos alimentos procesados, altamente procesados, con cantidades elevadas de grasas, de sal, y que tienen además aditivos, colorantes, conservadores, que son los que nos pueden estar alterando mucho nuestra microbiota, generarnos incluso un cambio en la microbiota. Se menciona que también una de las condiciones que pueden presentar estos niños, y que es bueno que pregunten, es si han tenido algún cambio de domicilio o de región, pues, en donde su dieta también se modificó, el agua que consumen también se modificó. Entonces, bueno, aquí también en lo que mencionaba de los aspectos genéticos, sí, súper importante que lo consideren. Sí tiene una relación en que haya familiares con estas condiciones, y si ustedes les hacen estudios genéticos puede tener un dato ahí que les ayude. Sin embargo, no todos los que tienen eso
este riesgo del gen, que no recuerdo bien el nombre ahorita, que nos está identificando que hay riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, lo van a desarrollar. Recuerden que siempre pues necesitamos al detonante, que es al que nos va a provocar el desarrollo de estas enfermedades. Una de las cosas que también se menciona es esta preocupación de las zonas industriales o urbanas, donde todo el tiempo estamos preocupando de que el niño no se exponga al suelo, a la tierra, a los animales, para que no se enferme, ¿verdad? Y esto es un saneamiento excesivo que también puede provocar cambios en la microbiota. La dieta y actividades como ejercicio, que ahorita pues estamos más en situaciones y ahorita más que antes, nuestros niños están aislados, pero están en una condición en una habitación donde nada más están viviendo en un ambiente de microbio cerrado en lo que es su casa, y necesitamos de repente exponerlos a estos ambientes abiertos, a la naturaleza. Eso es importante. El exceso del uso de antibióticos, yo sé que ha habido una tarea fuerte para reducir esto, pero pues también es quienes pueden estar provocándonos el que se desarrollen estas enfermedades y el uso excesivo de los AINES. Pero sí tener bien claro que la dieta es el principal detonador de todo esto. O sea, claro que si hay un ambiente que nos ayuda, pues más, ¿verdad? Pero la dieta es un principal detonador. Los desencadenantes de la dieta, pues aquí una gran proporción de personas con enfermedad inflamatoria intestinal asocian que la ingesta de alimentos con el desarrollo de los síntomas que presentan. Y esto pues muchas veces provoca en ellos una restricción de la dieta. Lo hacen ellos, automáticamente identifican una relación en que si como esto me duele, entonces no lo como porque pues me duele, pero empiezo a tener entonces una dieta muy limitada y no está realmente equilibrada y cubriendo a lo mejor sus necesidades. En estos casos pueden ustedes incluso presentar en la población pediátrica riesgos de desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Empiezan a tener mucho miedo de algunos alimentos estos niños, sobre todo si no tienen esa orientación en nutrición y en psicología. Los alimentos comúnmente implicados con la aparición de síntomas de síndrome inflamatorio intestinal incluyen productos lácteos, productos de trigo, cafeína, repollo, cebolla, chícharos, todos estos, y las leguminosas, alimentos picantes, grasos y ahumados, que ahorita les platicaré un poquito más aquí de esto. Las restricciones dietéticas tienen implicaciones para la ingesta de nutrientes, y un estudio incluso informó que casi 2/3 partes de las personas que tienen inflamatoria intestinal habían limitado o excluido ciertos alimentos de su dieta, y que bueno, estos en su mayoría el 10% estaban con riesgo de sufrir entonces deficiencias nutricionales. Entonces, mecanismos que van a explicar este impacto de los alimentos, pues esta me gusta mucho, no es que necesariamente sea así para todos, pero mencionándoles un poco de lo de FODMAPs, que es como una dieta que creo que todos ya han escuchado, esta estrategia de alimentar a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo con el objetivo de reducir síntomas y favorecer un poco a que al reducir los síntomas se reducen procesos quizá de inflamación también, y esto ayuda a una mejor absorción de nutrientes. Pero vean cómo aquí detectando nada más estas moléculas, la fructosa, lactosa y polioles, que son moléculas osmóticamente activas y poco absorbidas en la parte del intestino. Y esto también aquí nada más para hacer un detalle, la lactosa, en caso de que haya deficiencia de lactasa es que ocurre. Si no hay deficiencia de lactasa, podemos tener pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sin necesidad de generarles también una dieta libre de lácteos. Entonces, en el caso del intestino delgado, cuando tienen contacto con estas moléculas, hay una pues secreción de agua hacia el intestino, y luego al pasar a intestino grueso o al colon, donde tenemos unas bacterias, una microflora mucho más sensible a estos nutrientes,
pues se van a provocar mayor cantidad de gases, que es lo que nos va a aumentar este riesgo de inflamación. Y si nuestro paciente tiene esta hipersensibilidad visceral, pues va a empezar con dolores y molestias. Algo aquí interesante es que en esta tabla les habla de los tiempos, ¿verdad? O sea, la persona come y a la hora de comer o a las 2, 3 horitas no va a estar con ninguna condición hasta ya después. Y si se fijan, el pico más alto de la ingesta de estos alimentos se presenta a las 6, 7 horas. Entonces es una de los tips que les doy cuando ustedes estén platicando con los niños, les pregunten cuándo es que sienten un problema al ingerir el alimento, a partir de qué momento les empieza a doler, a partir de qué momento se inflaman. Muchas veces estos pacientes en la mañanita a lo mejor amanecen muy ligeritos en el abdomen y ya a través del día, en la tarde, ya empiezan a tener condiciones de inflamación. A veces ustedes pueden pensar con este tiempo que se tarda que pues desayuna y luego tiene su lunch y a la hora de la comida es lo que le está provocando el problema, la comida. Y no, en realidad es también el tiempo que se tarda en reaccionar estos síntomas. Ciertos alimentos y componentes de los alimentos pueden provocar cambios en la motilidad. Los receptores que se encuentran en todo el tracto gastrointestinal se activan mediante las moléculas de alimentos bioactivos o productos de digestión como péptidos y metabolitos, y el metabolismo como de los ácidos grasos de cadena corta, y estos también son los que nos están provocando muchas veces este proceso de gases. Y los alimentos pueden alterar la estructura y función de la microbiota, lo que a su vez puede afectar la función del sistema nervioso entérico y los eventos inmunes de la mucosa, el perfil metabólico y probablemente esta función cerebral, esta reacción, ¿verdad?, a todo lo que es el dolor. Comer alimentos agrega volumen también a la luz intestinal, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Desde ahí podemos entonces también presentar dolor, pero eso es, les digo, eso es como los tips que ustedes deben preguntar. ¿En qué momento mi paciente empieza a presentar dolor? Y si lo está presentando inmediatamente después de comer, pues hay una hipersensibilidad también a estos movimientos y a este espacio que ocupa el alimento en los órganos. Hay algunos otros alimentos, como los salizatos. Esto es interesante porque imagínense, los salizatos pueden activar los mastocitos y los mastocitos tienen una función importante en la respuesta del sistema inmunitario. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? En una cantidad enorme de alimentos. Los salizatos, por ejemplo, en donde están mayor concentrados es en la aspirina, ¿verdad? En el ácido acetilsalicílico, pero en otros alimentos como los que les pongo aquí se encuentran una cantidad considerable que nos puede estar provocando también pues algunas reacciones importantes en estos pacientes. Los nutrimentos van a ser siempre importantes. En la dieta occidental pues la identificamos como alta en carbohidratos complejos, refinados, azúcares refinados, una cantidad elevada de proteínas animales, y estos además, por ejemplo, acá en Nuevo León consumimos carnes, pero no solamente la carne roja en exceso, sino además asada, lo cual también provoca reacciones químicas en ese proceso de cocción que pueden ser mucho más dañinos para lo que es todo el sistema digestivo y sobre todo colon. Y alimentos procesados. Entonces, los componentes de las dietas que nosotros debemos de valorar es qué grupos de alimentos se está consumiendo, cuánto come de frutas, cuánto come de verduras, su tipo de cereales, la calidad de esas frutas y verduras y los alimentos de origen animal, cuáles son y cómo se consumen. No solamente si come, sino también la manera en la que se preparan esos alimentos. Entonces, aquí va mi primera pregunta para todos los pediatras. ¿Tendrán tiempo ustedes en la consulta de hacer ese estudio, esa evaluación minuciosa sobre la alimentación de su paciente? Yo creo que si ustedes se apoyan con un nutriólogo, van a tener una mejor
pues atención centrada en ese paciente, ustedes con la parte médica y el nutriólogo con esos detalles sobre la alimentación de su paciente para que puedan juntos detectar cuál podría ser la mejor estrategia de nutrición. En relación a la vitamina D, es súper importante hacer una evaluación de si existe deficiencia de la vitamina D. La curcumina, bueno, pues aquí está la guía clínica, eso es algo de lo que quería mencionarles. Esta guía clínica pues hizo varios estudios y saca también a relucir cuáles pueden ser algunos componentes importantes y otros los cuales no necesariamente están comprobados. Entre esos la curcumina, se menciona mucho que ayuda y en esta guía clínica se dice que no hay todavía evidencia de su efecto, al igual que el de los probióticos. Tampoco hay evidencia de que ayuden a mejorar la microbiota si solo es el probiótico el que se recomienda. Si no se acompaña de una estrategia de nutrición, de una estrategia de psicología, sobre todo para el manejo del estrés o de condiciones psicológicas que puedan estar también detonando síntomas, los probióticos no van a tener pues el efecto esperado y tampoco la curcumina. Y dietas terapéuticas deben de estar también en apoyo, sobre todo en el caso del paciente que lo requiera, que realmente tengamos lo que busca la calidad de vida de nuestro paciente. Mostró que los casos tenían más probabilidades de atribuir síntomas gastrointestinales al consumo de alimentos grasos que los controles. Sin embargo, sorprendentemente, la restricción de grasa que ellos se la ponen presenta diferencias inconsistentes en las personas con y sin. Esto sugiere que con las personas con enfermedad inflamatoria intestinal no siempre necesitan modificar su dieta para reducir los síntomas gastrointestinales. Esa es una idea que se tiene mucho y se les habla y a veces hasta tenemos el error de preguntar qué tipo de grasas consume y como algo que les puede estar provocando un mal. Y en realidad ahí nada más mi recomendación es valorar qué tipo de grasa es la que consume, ¿verdad? Los síntomas asociados con el consumo de comidas grasas incluyen dolor abdominal, distensión abdominal, inflamación, aumento de gases y heces sueltas. Las respuestas adversas a la ingestión de comidas grasas podría explicarse con la presencia bien documentada de esa hipersensibilidad, que es otra vez el tener que detectar si tiene eso nuestro paciente, y reflejos intestinales anormales en personas con enfermedad inflamatoria intestinal. No está claro si existe esa relación causa-efecto entre el consumo de grasa y los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero siempre hay grasitas buenas y entonces aquí es importante considerar que nuestro paciente, entre las grasas que más se recomienda son las monoinsaturadas como estas que vienen en la nuez, en el aguacate, el aceite de canola, aceite de oliva, todos este tipo de grasitas y el del omega 3 que pues es una grasa esencial, no la produce nuestro cuerpo y debemos de proveerla a través de la dieta y si identificamos que no la consume a través de la dieta, pues buscar la manera de suplementarla. No tanto por la cuestión de que haya un efecto del omega 3 en la enfermedad inflamatoria intestinal para reducir molestias y dolor. No, es porque es una grasa esencial que debemos cubrir y muchas veces no la tenemos en la dieta. Ahora, se han implicado varias proteínas dietéticas en la génesis de los síntomas intestinales en las personas y aquí están estas que sabemos mucho y quería ver si hay tiempo de ponerles este video. Este video está muy bueno porque les abre, no sé si lo están viendo el video. What is a health coach? ¿Están viendo el video? No se ve. A ver, voy a compartir el video. ¿Ahora sí lo ves? Sí. Sí. There is a huge demand for a new kind of health professional. Está. Por favor de desactivar micrófonos. Maybe you've recently seen is gluten-free.
and by no means just following the latest diet craze, will tell you. What is gluten? Gluten is an insoluble protein composite of two proteins named gliadin and glutenin. Where might you encounter gluten? Gluten is found in certain grains, particularly wheat, rye, and barley. What has gluten been doing for the previous entirety of human history, and why do you suddenly care about it? Gluten is responsible for the elastic consistency of dough and the chewiness of foods made from wheat flour, like bread and pasta. For some people, these foods cause problems, namely wheat allergy, celiac disease, and non-celiac gluten sensitivity. Wheat allergy is an uncommon condition that occurs when a person's immune system mounts an allergic response to wheat proteins, leading to mild problems and a potentially dangerous reaction called anaphylaxis. Celiac disease is an inherited disease in which eating foods with gluten leads to inflammation and damage of the lining of the small intestine. This impairs intestinal function, leading to problems like belly pain, bloating, gas, diarrhea, weight loss, skin rash, bone problems like osteoporosis, iron deficiency, small stature, infertility, fatigue, and depression. Untreated, celiac disease increases the risk of developing certain types of cancer. Celiac disease is present in 1 in every 100 to 200 persons in the U.S. When blood tests suggest the possibility of celiac, the diagnosis is confirmed with a biopsy. The most effective treatment is a gluten-free diet, which helps heal intestinal damage and improve symptoms. Some people don't have celiac disease or a wheat allergy, but still experience symptoms when they eat foods with gluten. These people have non-celiac gluten sensitivity. They experience painful gut symptoms and suffer from fatigue, brain fog, joint pain, or skin rash. A gluten-free diet typically helps with these symptoms. So how many people actually have this gluten sensitivity you speak of? Gluten sensitivity's occurrence in the general population is unclear, but likely much more common than wheat allergy or celiac disease. Diagnosis is based on the development of symptoms, the absence of wheat allergy and celiac disease, and subsequent improvement on a gluten-free diet. There's no reliable blood or tissue test, partly because gluten sensitivity isn't a single disease and has a number of different possible causes. For example, it may be the case that gluten can activate the immune system in the small intestine or cause it to become leaky. But sometimes people claiming gluten sensitivity are actually sensitive not to wheat proteins, but sugars found in wheat and other foods called fructans. The human intestine can't break down or absorb fructans, so they make their way to the large intestine or colon, where they're fermented by bacteria, producing short-chain fatty acids and gases. This leads to unpleasant symptoms in some people with bowel problems. Another possible explanation behind is the no person because of that belief. It does. It's the opposite of the more well-known press gluten is getting in the media. The nocebo response may play a role for some people who think they're sensitive to gluten. For all these reasons, it's clear that the problems people develop when they eat wheat and other grains aren't exclusively due to gluten. So a better name than non-celiac gluten sensitivity might be wheat intolerance. Okay, so if instead of telling people you're gluten-free, you had to tell them you're wheat intolerant, would I still have to hear about it as often as I do now? Your gluten sensitivity is coming off as wheat intolerance. Listo. Pues a mí me gusta mucho ese video, se lo pueden incluso compartir a sus pacientes, porque pues habla muy claro de esto del gluten y como también aquí se menciona, en Estados Unidos se estima que el 20% de los consumidores evitan activamente alimentos que contienen gluten
y solo el 1% tiene realmente el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, pues a lo mejor más que nada fibra, los oligosacáridos muchas veces se relacionan con ellos, los prebióticos y carbohidratos de cadena corta como la lactosa, los puloles de azúcar, sorbitol y manitol, fructosa y los oligosacáridos como estos que mencionaban en el video, los fructanos y los oligosacáridos, pero estos son bueno, ahorita me acuerdo. Los edulcorantes artificiales, es importante también que revisen las etiquetas nutrimentales, de revisar que si están hablando de algún producto que no tenga edulcorantes artificiales, es importante evitar o limitar ese consumo. Y también en esta guía clínica menciona sobre la maltodextrina, que nos puede estar ayudando, sobre todo asociada a enfermedad de Crohn. Es la que está asociada, en esta guía clínica la menciona, y pueden ustedes ver muchos suplementos nutricionales con maltodextrina. Entonces, o algunos alimentos. Entonces, revisarlo, ¿verdad? Sobre todo cuando hablan de alimentos que son light o que no elevan el azúcar, pues sí revisar que no tenga esto en las etiquetas. Emulsionantes y espesantes como el carragenano y la carboxilmetulosa, que también hay una referencia muy buena sobre estos espesantes y emulsionantes que conducen a lesiones intestinales, neoplasia, ulceraciones, aumento del intestino, permeabilidad, capa de la mucosa reducida y una alteración en la microbiota. Y las nanopartículas, que aquí pues hay que ser bien meticulosos sobre la revisión de las etiquetas nutrimentales, y desgraciadamente en México no hay una regulación en eso todavía clara. Hay muchos productos que ustedes consumen en algunos supermercados, en Oxxo, que no tienen ni siquiera el mínimo, en su etiqueta lo mínimo que deben cumplir, y pues a veces no declaran este tipo de alimentos o aditivos. Los aditivos alimentarios son sustancias añadidas intencionalmente. Aquí viene un estudio del rol de la cargina y del carboxilmetilcelulosa en el desarrollo de enfermedades inflamatorias intestinales, y estos pues están ya totalmente relacionados a la formación o al riesgo que puedan tener en desarrollar esto, y las pueden encontrar, por ejemplo, en fórmulas infantiles, productos lácteos, alternativas lácteas como leche, almendras, carnes procesadas y productos a base de soya. Entonces siempre revisar eso, ¿verdad? Sus mecanismos pues tienen diferentes acciones, sobre todo provocan erosión de la capa protectora de la mucosa y la expresión anormal de la proteína de unión que hay en las paredes del intestino. Las partículas de los alimentos, las toxinas y los microorganismos no digeridos entonces van a poder pasar a través del epitelio intestinal, lo que va a resultar en una translocación microbiana y la sobrecolonización por patobiontes que pueden alterar la composición del microbioma intestinal o del microbiota intestinal, desencadenando la activación del sistema inmune y el desarrollo de inflamación. Otros elementos a considerar: la vitamina D, que es una potente hormona. Como les comentaba, aquí es importante hacer este estudio de la vitamina D para determinar si hay deficiencias y pues a tenerlas, y a veces se atiende hasta con dosis elevadas de 10,000 o de 50,000 unidades. Cúrcuma, pues se está utilizada en la fitoterapia, como les había dicho, pero se menciona que tiene más un efecto placebo que en realidad tenga un efecto de beneficio, y no hay nada que nos hable sobre los probióticos. Entonces, ¿por qué es importante el rol del nutriólogo en la atención del adolescente? Pues aquí lo que necesitamos es identificar, que más del 60% de los pacientes pediátricos, los alimentos tienen una relación predominante. Existe un interés genuino de nuestros pacientes de corregir sus síntomas para mejorar su calidad de vida, y esto sobre todo a través de una alimentación
Hay evidencia científica de que los mecanismos de acción están altamente relacionados con el consumo de alimentos. Un de alteraciones en desarrollo nutrición actualmente forman familia en la casa de esto si requiere consejería para una mejora en el estado de calidad de vida. ¿Qué cambio de dieta? Pues ya lo sabemos, les de gluten y la de eliminación, pero aquí lo importante ustedes, estoy teniendo como problemas con la computadora, que ustedes identifiquen que no sé qué le está pasando. Identifican que se requiere pues de atender a estos pacientes para reducir síntomas, para mejorar su calidad de vida en el paciente. Entonces, bueno, vamos a... ¿Se está parando? Algo está pasando aquí. Bueno, por último nada más ahí comentarles que en la terapia nutricional el plan de alimentación debe ser personalizado, al igual que la suplementación. Debe contar con una consejería en nutrición, un monitoreo. Debe haber herramientas de vigilancia para identificar estos detonadores. Muchas veces utilizamos estrategias donde el paciente va a estar anotando sus síntomas después de la comida y los tiempos, cuántos números de evacuaciones ha tenido. Y algo también que siempre les mencionamos a las personas, a los pacientes, y que ustedes como doctores pues lo saben, se debe siempre progresar a la dieta. Por ejemplo, en la dieta de FODMAPs no se recomienda que estén con esa dieta de eliminación por más de 6 semanas. En la dieta de eliminación de ciertos nutrientes también otra estrategia, no se recomienda más de 6 semanas cuando ya debes de ir moderando la introducción de los otros alimentos para llevar a una dieta completa y adecuada. Incluso esta dieta que les mencionaba de la nutrición exclusiva enteral, que se relaciona con muchos beneficios para detener síntomas y complicaciones, que es una condición muy extrema porque es estar dándole una fórmula enteral, vamos a decir, Pediasure, y que eso se lo estés dando como única opción de alimentación, pero máximo pueden ser 6 semanas. Y se habla de que se puede prolongar a 12 semanas, pero con una vigilancia muy extrema en cuanto a nutrición. Entonces, sí es importante ahí que esté siempre acompañado, que tenga esta consejería y acompañamiento de su nutriólogo, el paciente, para poder estar en esos cambios y llevarlo a la mejor alimentación y a una mejor calidad de vida. Esto es nada más algo que les quería comunicar, la respirar, enseñarles a cómo hacer algunos ejercicios, molestias, algunos ejercicios de posición que nos pueden ayudar a esto. No, hay terapias de ayudar a la esa terapia de son no lo da atención porque pues hay dolores, síntomas y molestias. No sé si tienen alguna duda, comentario. Muchas gracias a la maestra Dixia Ramírez por esta valiosa información que nos ha compartido desde una perspectiva de una nutrióloga que ve la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria para tratar muchas de las enfermedades que abordamos como pediatras. Y en estos 5 minutos que nos quedan, quisiéramos
Nomás hay muchas preguntas, que muchas de ellas fueron abordadas durante la plática, pero quiero resaltar una de si nos pudiera en 2 minutos abordar un poquito más sobre el Food Maps, que nos quede muy claro a qué se refiere el Food Maps, aunque ya lo comentó en la plática. No sé si la maestra tenga internet o ya la perdimos. Escuché bien. Hola, sí. Escuchamos, maestra de dicción. Se está yendo mucho la señal. Preguntaron en el chat, están preguntando sobre qué es FODMAPs. FODMAPs es una estrategia de alimentación que se basa en reducir el consumo de alimentos que se les conoce como alimentos altamente fermentables. Entre esos están los fructo-oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, los alcoholes y polioles. Por eso es el término de FODMAPs, es como un acrónimo. Viene de esos carbohidratos. Entonces, la estrategia es eliminar estos alimentos al inicio, por lo menos les mencionaba yo que hasta 6 semanas. Se espera que en 2 semanas el paciente ya presente una disminución de síntomas. Y si estamos logrando una total disminución de síntomas, podemos ir incluyendo algunos alimentos con esta estrategia de revisar la cantidad, porque se debe valorar tanto la dosis que le estamos dando como el tipo de alimento, identificando si es por fructosa, si es por lactosa, si es por fructooligosacáridos, si es por los fructanos, si son por los polioles, lo que está relacionándose al síntoma, y así también determinar pues la intolerancia por la que tiene el paciente, ¿verdad? Si es por qué carbohidrato el se siente mal. Esta también es que nos menciona la dosis. A lo mejor le pueden dar a quien tiene fructanos. Y si le puede tolerar aguacate, ya le esté generando un problema. Entonces, lo que nos está mandando aquí también esta estrategia es que manejemos cantidades para no limitar tanto al paciente en eliminarle el alimento, si no se lo damos, pero no en tantas cantidades. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Dixia Ramírez, por su valiosa participación en este foro de profesores y de pediatras en ejercicio. Le damos nuevamente las gracias. Fueron 4 pláticas que recibimos de nutriólogas que están convencidas de que debemos de trabajar de manera interdisciplinaria y que nos aportaron desde su perspectiva información muy valiosa para pediatras en ejercicio. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Les recordamos llenar la encuesta de satisfacción que está en el chat.
Bueno, pues muchísimas gracias y a ver si luego nos comparten qué temas les gustaría que abordáramos si nos invitan el próximo año o cuando sea. Así será. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Gracias.